es la cantidad de variables. Entonces, si una solución, imagínense el vector, ¿sí? x1, x2, s3, s4, s5, 5 variables. Entonces, si ahí tenemos más de m variables con valor positivo, entonces la solución es una solución factible no básica. ¡Tata! Ajá. Guarda con el micrófono, ahí lo tienen abierto. Si tiene menos de m variables positivas, entonces la solución es factible básica. Y cuando se da que la solución es factible básica, y bueno, hay un teorema que me demuestra que las soluciones factibles básicas son las de los puntos extremos en el poliedro de soluciones, ¿no? O sea, hay una relación, una solución factible básica, resulta que yo la voy a identificar, si puedo graficar de alguna manera la región factible, las soluciones factibles básicas van a estar en los puntos extremos. Y estas soluciones factibles básicas resulta que pueden ser no degeneradas o degeneradas. Si tienen exactamente m variables mayores que 0, o sea, m variables positivas, entonces, si esto es así, la solución es no degenerada. Es una solución factible básica no degenerada. Si tiene menos de m variables mayores que 0, entonces es degenerada. Otra forma de decirlo es, bueno, dentro del mismo conjunto, por ahí hay gente que le resulta más sencillo recordarlo de esta manera. Si tenemos menos de n menos m, o sea, n era la cantidad de variables, m la cantidad de restricciones. Entonces, si tenemos menos de n menos m variables nulas, es solución factible no básica. Si hay al menos n menos m variables nulas, es básica. Si hay exactamente n menos m variables nulas, entonces es no degenerada. Y si hay más de n menos m variables nulas, es degenerada. Esto con un ejemplo va a quedar clarísimo. Nosotros tenemos el vector x1, x2, o sea, tenemos un vector que tiene el valor de las 5 variables, ¿sí? x1, x2, s3, s4, s5. Tenemos 5 variables, tenemos 3 restricciones, n menos m es igual a 2. Entonces, ante esta situación, si por ejemplo tenemos una solución, la 8-8, o sea, donde le dedicamos 8 horas a uno y 8 horas a otro cliente, vamos a tener un excedente de horas que no usamos, de horas que no usamos para el cliente 2, y de insumo, ¿sí? Esta solución efectivamente es parte del polígono de soluciones, y fíjense que tiene menos de n menos m variables nulas. En este caso no tiene ninguna variable nula, lo cual cumple con esta condición. Entonces esta es una solución factible no básica. Como es no básica, yo ya sé, por este teorema, que esta solución no va a estar en un punto extremo. Por otro lado, tenemos la solución factible básica, ¿sí? Que tenía al menos n menos m variables nulas. N menos m es 2. Acá vemos esta solución en la cual decimos, si no le dedico horas al cliente 1 ni le dedico horas al cliente 2, me van a sobrar las 40 horas que tengo totales disponibles de trabajo, no, voy a estar 24 horas por debajo del máximo de horas que le puedo dedicar al cliente 2, y me sobra todo el insumo que tenía disponible. Esta solución es posible, la podría llevar a la práctica, obviamente no es la óptima, y cumple con que hay al menos n menos m variables nulas. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de todas las que cumplan con estas condiciones en el polígono de soluciones o en el poliedro de soluciones, voy a encontrar dos situaciones entre las soluciones factibles básicas, que pueden ser no degeneradas cuando hay exactamente n menos m variables nulas. Este es un caso que pertenece a nuestro conjunto, ¿sí?, de soluciones, donde la variable x2 y la variable c3 valen 0. ¿De acuerdo? Por definición, como esta es una solución factible básica, ¿no? Por ser solución factible básica, ¿sí?, ya sé que va a estar en un punto extremo. Adicionalmente, sé que es no degenerada.
En este otro caso, bueno, si hubiera más de n menos m, en nuestro problema en particular, en el original, no hay un caso, ¿sí? No existe esta situación, no se plantea, por lo cual ahí agregué un ejemplo que, aclaro, no es parte de la solución. Esta solución no cumple con todas las restricciones de nuestro sistema, pero bueno, la agregué para que ustedes vean qué forma tendría una solución factible básica no degenerada para un caso de este tipo. Entonces, fíjense que acá hay más de n menos m variables nulas, ¿de acuerdo? En este se cumple que hay justo n menos m, o sea, 2 variables nulas, y acá hay 3, que es más de n menos m variables nulas. Entonces, esto es solución factible básica, porque al menos hay 2, ¿sí? Pero es degenerada porque hay más, en realidad. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Bueno, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, sí. Bien. Bueno, entonces en el gráfico ahí planteé las soluciones posibles básicas, ¿sí? Entonces cada uno de los puntos que son solución de punto extremo, si observan, cumple con que es solución posible básica también. Acá hay n-m, o sea, 2 variables nulas, acá también, en F también, en E también hay 2, en el punto O también, y agregué una más, que es la solución 8,8, que es no básica y que efectivamente está dentro de la región factible, no en un punto extremo. Como para que vean intuitivamente que, bueno, se están cumpliendo acá las condiciones que se establecen en términos teóricos. Hay una cuestión interesante que podemos observar acá, ¿sí? Por favor, no me rayen la diapositiva. Entonces, acá, fíjense que entre dos, si yo tomo dos soluciones, en el gráfico, dos soluciones de punto extremo que estén contiguas, es decir, que sean adyacentes, dice que son adyacentes, hay una situación que se cumple dentro de la solución posible básica correspondiente. Y es que, por ejemplo, acá, de esta solución a esta solución, si miro los puntos extremos, son adyacentes. Y resulta que donde encuentro los ceros de una solución, en la otra hay una variable que cambia y se hace positiva. O sea, todas las variables pueden cambiar, todos los valores pueden cambiar. Pero lo que voy a notar es que la mayoría de los ceros, ¿sí?, las variables nulas, se van a mantener. Y hay una que se hace positiva, ¿sí?, en este caso, y una de las variables que era nula en la otra solución, ¿sí?, una de las variables que era nula se hizo positiva. Y una de las variables que era positiva, acá está, se hizo nula. ¿De acuerdo? O sea que de una solución de punto extremo a la otra, si analizo las soluciones posibles básicas, veo que una se anuló. ¿Sí? Sería esta, se anuló, valía 40 y ahora vale 0 en esta otra solución. Y una que está anulada se hizo positiva. Si miro estos dos casos, el D y el B, estoy parado acá y digo, si corro para esta otra solución, resulta que esta variable estaba anulada y cuando cambié a la solución posible básica adyacente, resulta que se hizo positiva. Acá valía 0 y ahora toma un valor positivo. Y por otro lado, esta variable que era positiva, al desplazarme se hizo nula. Es decir, que es como que, más allá de que cambian los valores, las variables que valen 0, es como que se van a ir intercambiando, ¿sí? Van a ir cambiando de lugar. Y es una la que se hace 0 y otra la que se hace positiva. ¿Sí? Y esto se va cumpliendo.
si me fijo de acá para acá, también se da que, por ejemplo, acá esta valía 0, en E, y cuando me voy a F, ese 0 se convirtió en un 12, y en E también tenía un valor 240 en S5, pero resulta que cuando me fui a F, ahora vale 0. O sea, esta se anuló, y esta que estaba anulada se hizo positiva. Las otras, fíjense que eran positivas y quedaron positivas, y las que eran nulas quedaron nulas. ¿Sí? Hay solamente una que se hizo nula, y hubo solamente una nula que se hizo positiva. Entonces, esta propiedad se va observando entre las diferentes soluciones posibles básicas adyacentes, ¿sí? Entre las soluciones de punto extremo, se va observando eso entre las soluciones posibles básicas correspondientes. Y esto es una característica muy importante porque la vamos a aprovechar a nuestro favor a la hora de revisar el algoritmo simplex y entender por qué es que llega, ¿sí?, a la solución óptima. Entonces ahora vamos a entrar a ver lo que es el algoritmo simplex en particular. Entonces, bueno, el algoritmo simplex arranca, lo inventa George Lansing, lo desarrolla en 1947, nos va a permitir encontrar las soluciones óptimas para problemas de programación lineal, no importa el número de variables, no importa el número de restricciones. Acá es muy importante entender que justamente el algoritmo se basa en todos los aspectos que hemos analizado antes que eran requeridos para considerar al programa lineal como tal. ¿Se acuerdan que vimos supuestos que se tenían que cumplir si no, no era un programa lineal? Restricciones de no negatividad, que las funciones fueran lineales, etc. Todo ese conjunto de condiciones que pedíamos para poder considerar al programa lineal como tal son las que necesitan estar presentes para que este algoritmo tenga sentido, para que nos lleve a una solución óptima, ¿sí? El algoritmo se basa en que se estén cumpliendo esas cosas. Entonces, el algoritmo básicamente tiene dos fases principales. La primera es encontrar una solución posible básica inicial, ¿sí? Encuentra una solución que es posible básica, y después va a ir iterando y va a explorar de manera sistemática los diferentes puntos extremos que tiene nuestro poliedro de soluciones. Esos puntos extremos sabemos que van a ser soluciones posibles básicas, porque existe, digamos, un teorema que lo demuestra, y a partir también de teoremas que ya tienen, digamos, revisados, se puede identificar que estamos en una solución óptima. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente vamos a encontrar una solución posible básica inicial, y después vamos a ir recorriendo de manera sistemática las demás soluciones posibles básicas hasta encontrar el óptimo. Acá hay una cuestión importante. No vamos a explorar todas las soluciones posibles básicas, ¿sí? No es que vamos a hacer una exploración exhaustiva, porque por las características del programa lineal que tengamos, esa cantidad puede ser extremadamente grande. ¿De acuerdo? Entonces, no se hace una exploración completa de todas las soluciones posibles básicas. Vamos a ir moviéndonos desde una solución posible básica a otra que sea adyacente, aprovechando esta característica que estábamos comentando recién. Y lo que vamos a utilizar como criterio a la hora de elegir cuál de todas las posibles soluciones posibles básicas, digamos, adyacentes, vamos a elegir, es asegurarnos que la solución a la que nos movamos, la solución nueva que vayamos a explorar, tenga un mejor valor de z. O sea, vamos a ir explorando estas soluciones posibles básicas adyacentes, pero siempre siguiendo el criterio de que la que elijamos va a tener un mejor z. De esa manera, siempre es como que vamos a ir escalando. Si es un problema máximo, siempre nos vamos a asegurar que el camino que estemos tomando siempre sea hacia arriba.
¿De acuerdo? Y de esa manera, bueno, en algún momento vamos a llegar a la solución óptima. Para que esto funcione, bueno, se tienen en cuenta ciertas propiedades demostradas de las soluciones de punto extremo, ¿sí? De las que ya hemos hablado antes, y bueno, si existe, las vamos a repasar rápidamente, si existe únicamente una solución óptima, entonces sabemos que va a ser de punto extremo, lo cual nos habilita a pensar que si solo exploramos los puntos extremos vamos a llegar a la solución óptima. Si existen múltiples soluciones óptimas, entonces al menos dos de ellas van a ser soluciones factibles de punto extremo adyacentes. De nuevo, esta condición, que ya la revisamos en el método gráfico, ¿sí? Está demostrada en términos teóricos, y de nuevo nos habilita a pensar que si solo revisamos los puntos extremos, eventualmente cuando lleguemos a una solución óptima, aunque el problema tenga múltiples soluciones óptimas, esa solución va a ser, digamos, podemos llegar a esa solución óptima explorando solamente los puntos extremos. Además, también por la forma en que se genera la región factible, es posible confirmar el hecho de que, es posible demostrar el hecho de que para un conjunto de restricciones, si es que se forma un conjunto de soluciones posibles, entonces va a haber un número finito de puntos extremos. Esto es importante porque significa que no vamos a iterar indefinidamente entre puntos extremos, ¿sí? El camino se va a hacer más largo o más corto según cuántos puntos extremos haya entre el punto inicial y la solución óptima, pero al final vamos a llegar, digamos, a un conjunto acotado, la cantidad de soluciones de punto extremo que podemos llegar a tener que visitar. Y si hay una solución de punto extremo, ¿sí? Si la solución en un punto extremo es igual o mejor que la de vértices adyacentes, entonces esta situación me permite asegurar que esa solución de punto extremo es mejor que todos los otros puntos vértices. ¿De acuerdo? Esto en el gráfico es muy simple. Si yo digo que esta solución de punto extremo es mejor que las dos adyacentes que tengo, entonces esa solución de punto extremo es mejor que todos los otros puntos extremos, o sea, cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? El método gráfico es bastante evidente, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver ahora cómo es el método simplex. Acá, como han pasado ya 20 minutos, les voy a pedir que cortemos, cosa de no cortar durante el algoritmo, ¿sí? Entonces vamos a cortar ahora la sesión y vamos a volver a entrar, cosa de evitar que nos corte a mitad del algoritmo el problema, ¿sí? Ya que estamos empezando. Así que les voy a pedir que se desconecten y vuelvan a conectarse.